Hay dos tipos de hambre en este mundo. Una es la que te retuerce las entrañas, la que te nubla el juicio con la promesa de un simple plato de comida. Es un hambre honesta, animal. Pero hay otra, una mucho más profunda y peligrosa. Es el hambre del alma. El hambre de un padre que ve a su hija desvanecerse en una cama de hospital. El hambre de dinero para comprar un milagro que la ciencia ya ha descartado. Esa es mi hambre. Me llamo Javier, y esta hambre me ha llevado a las fauces del mismo infierno, a un tramo de asfalto que los hombres como yo llaman la espina del diablo. Mi camión, un Kenworth viejo al que llamo el valiente, es mi único confidente en estas largas noches. Su motor es el latido de mi corazón, y el olor a diésel y polvo es el único perfume que conozco. Llevo una carga de maquinaria pesada desde Juárez a Torreón. Un viaje que cualquier otro camionero con 2 dedos de frente haría por la autopista de cuota, rodeando el desierto. Pero la paga por tomar la carretera federal 45, por cortar directamente a través del corazón vacío de Chihuahua, era demasiado buena para rechazarla. Era el dinero que le faltaba a Elena para el siguiente tratamiento de Sofía. El dinero que, según los doctores, no serviría de nada, pero que para un padre es la última astilla de esperanza a la que aferrarse. Cada vez que el cansancio amenaza con cerrar mis párpados, veo su rostro. Sofía, su mano, tan pequeña y frágil en la mía, su sonrisa débil que aún intenta brillar a través del dolor. Me prometí a mí mismo, y se lo prometí a Elena, que haría cualquier cosa, le dije. Y en ese momento, las palabras sonaban nobles, heroicas. Ahora, mientras la noche del desierto me traga, esas mismas palabras suenan como una sentencia. Cada kilómetro que avanzo por esta carretera solitaria es un paso más lejos de la cordura, un pacto silencioso con fuerzas que no comprendo, pero que siento respirar en la oscuridad más allá de mis faros. Los viejos del gremio cuentan historias sobre este lugar. No son los cuentos de fantasmas comunes, de apariciones en la carretera o de luces misteriosas en el cielo. No, lo que se cuenta de la espina del diablo es más visceral. Hablan de un hambre primigenia, una entidad nacida de la desesperación de los que perecieron aquí, de sed, de insolación, de soledad. Le llaman el hambriento. Dicen que no es un espíritu, sino una manifestación física del vacío, una criatura hecha de arena, hueso y un deseo insaciable de consumir no solo la carne, sino la esperanza de quienes se atreven a cruzar su dominio. La carretera se extiende frente a mí, como una cicatriz negra en la piel pálida del desierto. A ambos lados, formaciones rocosas retorcidas se elevan como dedos esqueléticos, garras que intentan arañar un cielo sin estrellas, ahogado por una capa de polvo fino. No hay vida aquí, ni un coyote, ni un búho, ni siquiera el zumbido de un insecto contra el parabrisas. Es un silencio antinatural, un silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia activa y opresiva, un silencio que pesa, que aplasta, que te obliga a escuchar los latidos frenéticos de tu propio corazón y las voces de tus demonios internos. Elena me había suplicado que no lo hiciera. Ese dinero está maldito, Javier, me dijo por teléfono anoche, su voz rota por el llanto y el agotamiento. Ninguna cantidad vale tu vida. Pero ella no entiende. No entiende que mi vida dejó de valer algo en el momento en que la de Sofía se puso en juego. Este riesgo no es por mí. Es por la remota posibilidad de verla correr de nuevo, de escuchar su risa llenando la casa. Es una apuesta desesperada, y el desierto es la mesa donde he puesto todo lo que me queda, incluida mi alma. Miro mi reflejo en el espejo retrovisor.
Los ojos de un extraño me devuelven la mirada, enrojecidos por el cansancio y hundidos por el peso de una culpa que me carcomía. Las líneas de mi rostro parecen más profundas aquí, como si el desierto estuviera dibujando su propio mapa sobre mi piel, reclamándome como parte de su paisaje desolado. La cabina del camión, antes un santuario de soledad controlada, ahora se siente como una jaula de acero y cristal, exhibiéndome ante algo que acecha justo fuera del alcance de la luz. Los camioneros decimos que el desierto te prueba, te quita todo lo que no es esencial hasta que solo queda tu núcleo, tu verdad más cruda. Pero, ¿y si te sigue quitando? ¿Y si no se detiene en el hueso, sino que sigue cavando, buscando esa hambre interna que todos llevamos dentro? Me pregunto si el hambriento puede oler mi desesperación, si puede saborear el miedo que se mezcla con el sudor en mi nuca. Y mientras la oscuridad se vuelve más densa, más absoluta, una pregunta resuena en el silencio de la cabina, una pregunta que no me atrevo a responder. ¿Qué clase de padre se adentra voluntariamente en la boca del infierno por una promesa que quizá ni siquiera pueda cumplir? El zumbido monótono del motor era mi única compañía, un mantra mecánico contra el silencio devorador. Fue entonces cuando el teléfono sonó, su chirrido electrónico una blasfemia en la quietud sagrada de la noche. Era Elena. Sabía que sería ella. Solo ella llamaría a estas horas, incapaz de dormir, su mente una tortura de números, diagnósticos y futuros rotos. Respondí, y el aire en la cabina se volvió instantáneamente más pesado, cargado con la estática de la desesperación que viajaba a través de cientos de kilómetros. Su voz era un hilo frágil, a punto de romperse. Javier, los doctores llamaron. No necesitaba decir más. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Podía oír su respiración entrecortada, el sollozo que luchaba por contener. Dicen que el nuevo tratamiento, el costo es astronómico. Dicen que no hay garantías, que deberíamos prepararnos. Una palabra tan clínica, tan vacía, para describir la demolición de un universo entero. Sentí una rabia fría y afilada subir por mi garganta. Una rabia contra los doctores, contra el destino, contra mi propia impotencia. No te atrevas a decir eso, Elena. Sí sé, mi voz temblando de una furia que no era para ella, pero que no tenía otro lugar a donde ir. Conseguiré ese dinero. ¿Me oyes? Esta carga lo cubrirá todo. Mentí. Sabía que mentía. La cantidad de la que hablaba era una fantasía. Pero en ese momento, la mentira era el único dique que contenía el océano de mi desesperación. La conversación se agrió, convirtiéndose en un torbellino de acusaciones silenciosas y dolor compartido. Las mismas frases que habíamos repetido hasta el cansancio. Cada una vuelta más del cuchillo en la herida. Mi mente estaba en otra parte, en un cuarto de hospital blanco y estéril, en el rostro pálido de mi hija. No estaba mirando la carretera, no estaba prestando atención a las escasas señales, a los marcadores de kilómetros que eran los únicos hitos en esta nada infinita. El paisaje se había vuelto hipnótico. Una repetición interminable de arena y roca bajo la luz fantasmal de la luna. Mi angustia era una niebla densa que me envolvía, cegándome a todo lo demás. La llamada terminó abruptamente, la señal perdida en la inmensidad del desierto. Fue la quietud que siguió a la llamada lo que me despertó. Un silencio que era diferente al de antes, más profundo, más final. Fue entonces cuando lo vi, o más bien cuando no lo vi. El último desvío, la salida hacia la carretera secundaria que, aunque más larga, era considerada segura.
La había pasado. No sabía hace cuánto. 10 minutos. 1 hora. El pánico, un animal helado, se despertó en mi pecho y comenzó a trepar por mi garganta. Estaba oficialmente dentro de la espina del diablo. Ya no había vuelta atrás. La carretera misma pareció cambiar. El asfalto, antes liso, ahora se sentía agrietado, quebrado, como la piel seca de un reptil milenario. Las formaciones rocosas a los lados parecían más afiladas, más intencionadas, como si no fueran producto de la erosión, sino dientes tallados en la tierra, listos para morder. El aire dentro de la cabina se enrareció y el zumbido familiar del motor del Valiente de repente sonó forzado, como un corazón fatigado luchando por dar un último latido. Y entonces tosió. Un solo sonido gutural, metálico. Un espasmo que sacudió todo el chasis. Miré el tablero, los indicadores temblando erráticamente. La aguja de la presión del aceite se desplomó. Las luces del panel parpadearon al unísono. Una sinfonía de advertencias rojas y ámbar. Pisé el acelerador, un ruego inútil. El motor tosió una segunda vez, un estertor de muerte más largo y doloroso. Y luego, nada. El silencio se precipitó para llenar el vacío. Un silencio absoluto, total, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. El Valiente se deslizó por inercia unos metros más antes de detenerse por completo en medio de la nada. Apagué y volví a encender el contacto. Nada, ni un clic, ni un gemido del motor de arranque. Estaba muerto, completamente muerto. Me quedé inmóvil, las manos aferradas al volante, la frente apoyada en el plástico frío. El silencio ya no era una presencia, era un depredador. Podía sentirlo rodeando el camión, probando los sellos de las ventanas, buscando una forma de entrar. Y en ese silencio absoluto, en esa oscuridad total salpicada solo por la luz de una luna enferma, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No era solo la ausencia de sonido lo que era aterrador. Era que el silencio mismo parecía tener una textura, una vibración. Era un silencio que escuchaba, un silencio que observaba, un silencio que sin la menor duda esperaba. El aire dentro de la cabina se volvió sofocante en segundos, espeso y rancio, como el aliento de una tumba. Cada segundo que pasaba inmóvil me hacía sentir más como una presa en una trampa. Tenía que hacer algo. Con un movimiento que se sentía a la vez pesado y frenético, abrí la puerta. El calor de la noche me golpeó como una pared física, un calor seco que no sudaba, sino que robaba la humedad directamente de tu piel, de tu garganta, de tus ojos. El sonido de mis botas sobre la grava fue una explosión en la quietud, un anuncio de mi presencia al desierto entero. Tomé una linterna de la guantera y abrí el capó. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando el corazón metálico del Valiente. Y lo que vi no tenía ningún sentido. No era un cable suelto, una manguera rota o una batería muerta. El motor estaba profanado. Cada grieta, cada cavidad, cada conducto estaba atascado con una mezcla grotesca de arena fina, polvo y algo más. Al acercar la luz, vi que eran pequeños fragmentos blancos y porosos. Huesos. Fragmentos de huesos de pájaros, de lagartijas, de conejos, todos triturados y mezclados con la tierra del desierto, forzados dentro del motor como si una mano invisible hubiera intentado ahogarlo desde dentro. Esto no era una falla mecánica, era un ritual, un acto deliberado de una malevolencia que desafiaba toda lógica. Retrocedí, tropezando, el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Apunté la linterna hacia la oscuridad circundante, barriendo el haz de luz a través de las rocas y los matorrales secos.
No había nada, solo sombras que danzaban y se retorcían, jugando trucos con mi mente aterrorizada. Pero la sensación era innegable, la sensación de ser observado por innumerables ojos, por una conciencia vasta y antigua que me consideraba poco más que un insecto atrapado en su telaraña. Volví a la cabina, cerrando la puerta con un golpe seco y subiendo los seguros con un clic que sonó patéticamente inútil. Me senté en la oscuridad, la respiración agitada, tratando de pensar. ¿Qué hacía? No había señal de celular. Estaba a horas de cualquier civilización. Nadie sabía exactamente dónde estaba. La única opción era esperar al amanecer, rezar para que otro camionero pasara por este tramo olvidado de la carretera y se apiadara de mí. Esperar, en un lugar donde cada instinto gritaba que esperar era lo último que debía hacer. Fue entonces cuando las luces del tablero, que habían estado muertas, parpadearon una vez. Una sola luz roja, la del freno de mano, se encendió y se apagó. Luego, la luz del aceite. Luego, la de la batería. Una por una, comenzaron a parpadear en una secuencia lenta y deliberada, como un código Morse enviado desde el infierno. No era un cortocircuito. Era demasiado rítmico, demasiado intencionado. Era como si la criatura que había saboteado mi motor ahora estuviera jugando con la electrónica, burlándose de mi confianza en la tecnología, demostrando su control total sobre mi pequeño mundo de acero. Cubrí el tablero con mi chaqueta, incapaz de soportar esa comunicación silenciosa y macabra. Me hundí en el asiento del conductor, intentando hacerme lo más pequeño posible. Cerré los ojos, pero la oscuridad detrás de mis párpados era peor, llena de imágenes del motor lleno de huesos, de las sombras danzantes del desierto. Cada crujido del camión enfriándose, cada silbido del viento contra el metal, era la llegada del monstruo. La paranoia era un veneno que se extendía por mis venas, convirtiendo la sangre en hielo. Traté de pensar en Sofía, en Elena, usar su recuerdo como un ancla a la realidad. Pero sus rostros se distorsionaban en mi mente. Sus sonrisas se convertían en muecas de terror. El desierto no solo me estaba aislando físicamente, estaba corrompiendo mis recuerdos, envenenando mi último refugio. Era como si el hambriento se alimentara no solo de carne, sino de amor, de esperanza, devorando los cimientos mismos de mi ser, hasta que no quedara nada más que un cascarón vacío de puro miedo. Pasó una hora, o quizá una eternidad. El tiempo había perdido su significado. Mi mundo se había reducido a la cabina oscura y al latido de mi propio corazón. Y entonces sentí algo nuevo. No fue un sonido, fue una vibración, una resonancia de baja frecuencia que subía desde los neumáticos, a través del chasis, y llegaba hasta mis huesos. Era sutil al principio, como el paso de un tren a kilómetros de distancia, pero fue creciendo en intensidad, un temblor profundo y rítmico. No era el motor de otro vehículo, era más orgánico, más pesado. Era el sonido de algo inmenso moviéndose en la oscuridad. Algo que caminaba y se estaba acercando. Me encogí contra la puerta, conteniendo la respiración, escuchando esa vibración que prometía una violencia inminente. El silencio había sido roto, no por un sonido, sino por la prueba innegable de que ya no estaba solo. Algo grande se estaba moviendo ahí fuera, y venía por mí. La vibración cesó tan abruptamente como había comenzado, devolviendo el mundo a ese silencio antinatural y expectante. Me quedé inmóvil, cada músculo tenso, los oídos forzados hasta el límite, esperando. Y entonces lo oí. No fue un rugido, ni un gruñido, ni nada que mi mente hubiera podido anticipar. Fue un sonido que nunca debería haber existido en la desolación de este desierto. Fue el llanto de un niño.
Un llanto fino, quebrado, el tipo de lamento que se te clava directamente en el alma y retuerce tus instintos más primarios. Venía de algún lugar a mi derecha, en la profunda oscuridad más allá del arcén. No era fuerte, pero cortaba la noche como un cuchillo. Era un sonido de puro desamparo, de un dolor tan genuino que por un instante, un terrible y estúpido instante, mi corazón se llenó de compasión. Mi primer pensamiento, un reflejo condicionado por años de ser padre, fue ayudar. Abrir la puerta, tomar mi linterna y buscar a ese pobre niño perdido en este infierno. Pero las historias de los viejos camioneros volvieron a mí como un grito de advertencia. El hambriento imita, habían dicho. Usa la voz de tus seres queridos, el llanto de un niño, cualquier cosa para sacarte de la seguridad de tu cabina. El llanto continuó, intermitente, desesperado. Cada sollozo era una tortura. Podía sentir una batalla librándose dentro de mí. La parte de mí que era un padre, que imaginaba a Sofía sola y asustada en la oscuridad, me gritaba que saliera. Pero la parte de mí que había visto el motor lleno de huesos, que había sentido la presencia maligna del desierto, me mantenía pegado al asiento, paralizado por un terror más profundo que cualquier empatía. El sudor frío me perlaba la frente mientras escuchaba, atrapado entre el instinto de proteger y el instinto de sobrevivir. Fue entonces cuando un nuevo elemento rompió la escena. A lo lejos, en la misma dirección de la que yo venía, dos puntos de luz aparecieron en el horizonte. Un camión. Un alivio tan intenso me recorrió que casi lloro. No estaba solo. La salvación se acercaba en forma de un colega, un alma hermana en este purgatorio de asfalto. Las luces se hicieron más grandes, el sonido de su motor un bálsamo para mis oídos torturados. El camión redujo la velocidad al verme detenido en el arcén, sus luces altas barriendo mi cabina y cegándome por un momento. El camión, un modelo más antiguo y maltrecho que el mío, se detuvo en el carril contrario, a unos 50 metros de distancia. Su motor quedó en ralentí, un latido pesado y constante en la noche. Vi la silueta del conductor moverse. La puerta se abrió y un hombre bajó. Era mayor, de complexión robusta, con el andar cansado de alguien que ha pasado demasiadas décadas en la carretera. Llevaba una gorra y se rascó la nuca mientras miraba mi camión, probablemente preguntándose qué problema tenía. Y entonces el llanto del niño comenzó de nuevo, más claro y lastimero que antes. Vi al hombre, a quien en mi mente llamé Beto, girar la cabeza bruscamente hacia el sonido. Su postura cambió, se enderezó, la preocupación reemplazando su cansancio. Podía leer su mente como si fuera un libro abierto. Un niño. Aquí. Imposible. Pero el sonido era innegable. Beto dudó solo un segundo. Luego, con la resolución de un buen hombre que no puede ignorar una llamada de auxilio, se dirigió hacia la oscuridad de donde provenía el llanto, su silueta recortada contra los faros de su propio camión. Quise gritar. Abrí la boca, un grito ahogado atascado en mi garganta. No, es una trampa, vuelva. Las palabras se formaron en mi cerebro, pero murieron antes de llegar a mis labios, estranguladas por el miedo. Mi mano se aferró a la manija de la puerta, pero mis músculos se negaron a obedecer. Era un cobarde, un espectador impotente a punto de presenciar una masacre que podría haber evitado. Solo podía mirar, petrificado, mientras Beto se convertía en una sombra que se alejaba, tragada por la misma oscuridad que me había estado acechando. Observé su silueta encogerse, su paso seguro pero lento sobre el terreno irregular. El llanto del niño parecía guiarlo,
moviéndose sutilmente, atrayéndolo más y más lejos de la seguridad de la carretera y de la luz de su camión. La distancia entre él y yo se sentía infinita, como si estuviéramos en dos dimensiones diferentes. Yo en mi jaula de terror y él en su camino hacia un destino inevitable. Y entonces, en el preciso instante en que la figura de Beto desapareció por completo detrás de una formación rocosa, el llanto se detuvo. No se desvaneció, se cortó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que cayó después fue 1000 veces más aterrador que el llanto mismo. Era un silencio preñado, un silencio que contenía el aliento antes del golpe final, un silencio que anunciaba que la trampa se había cerrado. La quietud que siguió al llanto cortado fue la más profunda y aterradora de todas. Era un vacío que tiraba de mis sentidos, un agujero negro en la realidad. Pasaron segundos que se sintieron como años. Mi mirada estaba fija en el punto exacto donde Beto había desaparecido, esperando un grito, el sonido de una lucha, cualquier cosa. Pero no hubo nada, solo ese silencio expectante y absoluto. Y entonces, de las sombras, emergió una figura. No era Beto, era algo que desafiaba la lógica, la biología y la cordura. Era alto, inhumanamente alto y delgado, una aberración de la anatomía que se movía con una fluidez errática y antinatural. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus articulaciones parecían doblarse en ángulos imposibles. Su piel tenía el color pálido y ceniciento de la arena del desierto bajo la luna, tensa sobre una estructura ósea que parecía a punto de rasgarla desde dentro. No caminaba, se deslizaba. Sus pies apenas parecían tocar el suelo pedregoso, moviéndose con una gracia depredadora que era a la vez hipnótica y repugnante. Era la personificación del hambre, un esqueleto cubierto con la mínima cantidad de piel necesaria para contener su forma. La criatura se detuvo en el borde de la luz proyectada por los faros del camión de Beto. Se quedó allí, inmóvil, como si saboreara el momento. Lentamente giró su cabeza. No tenía rasgos faciales claros, solo hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos y la nariz. Pero supe, con una certeza que me heló el alma, que me estaba mirando, que sabía que yo estaba allí, en mi camión, observando, que esta no era solo una cacería, era una actuación, una demostración de poder para el único miembro del público. Y entonces Beto apareció, o lo que quedaba de él. La criatura lo sostenía por el cuello con una mano, sus dedos largos y huesudos hundidos en su carne. Beto estaba vivo, pero apenas. Sus ojos estaban abiertos, desorbitados por un terror más allá de la comprensión humana. Un hilo de sangre se deslizaba desde la comisura de sus labios. La criatura lo arrastró hacia el centro del escenario iluminado, colocándolo frente a mí, como un trofeo. Beto intentó hablar. Un gorgoteo ahogado fue todo lo que logró salir. Mirándome directamente, la criatura comenzó a transformarse. El cambio no fue explosivo, sino lento, deliberado, como el florecer de una planta carnívora. Sus miembros parecieron estirarse aún más, los huesos crujiendo audiblemente en el silencio. Su cabeza se inclinó hacia atrás y su mandíbula, con un sonido húmedo y nauseabundo de cartílago desgarrándose, se dislocó. Se abrió y siguió abriéndose, mucho más allá de los límites de cualquier ser vivo, revelando una boca cavernosa, un abismo negro bordeado por hileras de dientes afilados y amarillentos, como agujas de hueso. El horror me tenía completamente paralizado. No podía respirar. No podía moverme. Solo podía mirar mientras la criatura, con su boca grotescamente abierta, se inclinaba sobre Beto. No lo mordió. El acto fue mucho más íntimo,
mucho más brutal. Con su otra mano, la que no sostenía a Beto, la criatura golpeó su pecho. No hubo un puñetazo. Su mano, con los dedos tensos como garras, simplemente atravesó la camisa, la piel y las costillas de Beto como si fueran de papel mojado. Beto se convulsionó, un espasmo violento, y sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. En ellos no vi solo terror, vi una pregunta. ¿Por qué? Luego su cabeza cayó hacia un lado, sin vida. La criatura retiró su mano y en ella sostenía el corazón de Beto, todavía latiendo 2 veces antes de detenerse. El órgano oscuro y sangriento humeaba en el aire frío de la noche. La criatura lo levantó, lo sostuvo a la altura de sus cuencas oculares vacías, como si lo estuviera examinando. Luego, con una lentitud torturadora, se llevó el corazón a esa boca imposible y lo devoró en un solo bocado, con un sonido de carne desgarrándose y hueso triturándose que resonará en mis pesadillas por el resto de mi vida, por corta que sea. Un líquido oscuro goteó por su barbilla. Satisfecho, arrojó el cuerpo sin vida de Beto a un lado, como si fuera un saco de basura. El cuerpo cayó con un golpe sordo sobre la grava. La criatura, el hambriento, se quedó allí por un momento más, en medio de la carnicería. Luego, lentamente, su mandíbula volvió a su lugar con otro chasquido enfermizo. Se limpió la boca con el dorso de su mano huesuda, y antes de girarse y desaparecer de nuevo en la impenetrable oscuridad del desierto, sus ojos, 2 brasas de una malicia antigua y eterna, se fijaron en los míos una última vez. No había hambre en ellos ahora. Había una promesa. El monstruo se desvaneció en las sombras, llevándose consigo el cuerpo de Beto. No lo arrastró. Simplemente lo levantó sobre su hombro como si no pesara nada, y caminó hacia la oscuridad, disolviéndose en ella hasta que fue imposible distinguir su silueta de las retorcidas formaciones rocosas. Las luces del camión de Beto permanecieron encendidas, iluminando un escenario vacío, un círculo de luz manchado de sangre sobre la grava que era el único testimonio de la atrocidad que acababa de presenciar. El silencio regresó, pero ahora estaba contaminado, espeso con el olor metálico de la sangre y el eco de mi propia alma gritando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me doblé sobre el volante y vomité, una arcada violenta y amarga que no trajo ningún alivio. El temblor comenzó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo, un espasmo incontrolable de puro terror. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que mi sistema nervioso simplemente se había roto. Estaba atrapado en una lata de metal, en medio de un matadero a cielo abierto, con un monstruo que sabía exactamente dónde estaba y que había dejado claro que yo era el siguiente en el menú. Pasaron las horas. No me moví. Me quedé hecho un ovillo en el asiento del conductor, temblando, mirando fijamente las luces del camión abandonado de Beto, mi única conexión con un mundo que ya no parecía real. Cada sombra, cada silbido del viento, era su regreso. Esperaba el sonido de sus pasos, la vibración en el suelo, el toque helado de sus dedos en el cristal de la ventana. La espera era una forma de tortura mucho peor que el ataque mismo. Era un veneno lento que disolvía mi cordura segundo a segundo. Empecé a pensar en Sofía, y por primera vez su imagen no me trajo consuelo, sino una nueva ola de terror. ¿Y si la criatura podía hacer lo que decían las leyendas? ¿Y si podía usar su voz, su imagen, para atraerme? ¿Y si el próximo sonido que escuchara fuera la risa de mi propia hija llamándome desde la oscuridad? El pensamiento era tan monstruoso que me hizo gemir en voz alta.
El hambriento no solo devoraba carne, devoraba lo que más amabas, usando tus propios afectos como el cebo más cruel. La noche parecía eterna, un océano de oscuridad sin fin. Las luces del camión de Beto comenzaron a parpadear, la batería finalmente rindiéndose. Una a una se atenuaron hasta que solo quedó un brillo anaranjado y moribundo, y luego se apagaron por completo, sumergiéndome de nuevo en la negrura absoluta. Ahora estaba verdaderamente solo, sin luz, sin sonido, solo yo y el conocimiento de lo que acechaba ahí fuera. Me sentí como el último hombre en un mundo muerto, y entonces, en el silencio más profundo que jamás he conocido, lo escuché. No vino de fuera. No fue un susurro en la ventana, ni un paso en la grava. Vino de dentro de la cabina. Estaba a mi lado, en el asiento del pasajero. O tal vez estaba dentro de mi propia cabeza. Era una voz que sonaba como arena y huesos secos rozándose. Una voz tan antigua como el propio desierto. Y dijo mi nombre, Javier. El sonido era íntimo, conversacional, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. No grité, no podía. El aire se había solidificado en mis pulmones. La voz continuó, tranquila, paciente, como un viejo amigo compartiendo un secreto. Tu hambre es grande, Javier. La sentí desde que entraste en mi casa. El hambre por tu hija, un hambre noble. Hizo una pausa y pude sentir una sonrisa en la voz, una sonrisa hecha de grietas en la tierra seca. Pero la mía es eterna. Pronto comeremos juntos, tú y yo. No ha vuelto. Aún. Estoy escribiendo esto en mi teléfono, la batería casi agotada, mientras los primeros y tímidos rayos de un sol gris y anémico comienzan a pintar el horizonte. El amanecer no trae esperanza, solo una luz fría que revela la mancha oscura en la carretera. No sé si viviré para ver pasar a otro camión. No sé si el hambriento caza de día. Solo sé que me ha marcado, me ha probado y me ha encontrado digno de su apetito. Ya no tengo hambre de dinero. Ya no tengo hambre de esperanza. Solo tengo miedo. Un miedo tan vasto y vacío como este desierto. Si leen esto, si de alguna manera este mensaje sobrevive, rueguen, rueguen porque mi hambre haya sido suficiente para saciarlo. Al menos por un tiempo,